salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Vamos a escuchar de la palabra de nuestro Dios. De antemano le agradecemos a nuestro hermano que tenga esta disposición para predicarnos de la palabra de nuestro Dios, y con mucha atención, hermanos, y con mucha devoción hacia la palabra de Dios. Vamos a escucharlo, hermanos, y dejamos el lugar a nuestro hermano Juan Carlos para que nos predique de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Como mencionaron, hermano Juan, nosotros nos unimos desde hace 28 años, el servidor se bautizó en la congregación Bellavista, en Frontera, y bueno, en ocasiones nuestros hermanos, cuando venimos para acá, les avisamos y bueno, siempre nos piden que cuando vengamos, pues saludemos a nuestros hermanos y reciban saludos de nuestros hermanos que se congregan allá en la colonia Bellavista, donde predica nuestro hermano Miguel Amaya. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios, y antes de hacerlo así, les voy a pedir que tienen su rostro para hacer una oración. Amoroso buen Padre, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado y bendito sea tu nombre, Padre. En este momento agradecemos la oportunidad que nos das de rendirte gloria y honor, Padre, de darnos la oportunidad también de estudiar tu palabra. Rogamos, Padre, que tú seas juntado en nosotros para hacerlo de una forma eficaz, y que seas, Padre, con tu servidor para que tú hables por medio de mí, Padre, y también que cada uno de nosotros escuchemos con atención, atesoremos tu palabra y sobre todo tengamos la disposición de ponerla en práctica, Padre, para que así seamos no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Padre. Y con ello también ser ejemplo con las personas que te conocen y con aquellas que aún no te conocen. Sabemos que estás con nosotros, Padre, ayúdanos para estar nosotros también aquí, en cuerpo, alma y espíritu, totalmente concentrados en tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, hermanos, hay muchísimos temas que a mí me encantan en la palabra de Dios, y muchísimos personajes, y uno de mis preferidos pues es el rey David, y me gustaría que en esta mañana meditemos un momento en una escena de su vida, y el tema de esta mañana me gustaría que lo recordáramos como las promesas complicadas, difíciles, que a veces nosotros tenemos que cumplir. En la vida del rey David hubo una situación muy especial. Y quiero que nos ubiquemos en el momento en el que él llega al trono, en el momento en el que él llega a tomar posesión del reinado. Una vez que ha muerto Saúl por manos de los filisteos, llega David ya como rey, ya está él con todo su equipo, con toda su gente, preparados para reinar su pueblo. Pero algo sucede, hermanos, con David en ese momento que él va tomando posesión de ese poder de rey. Y parece extraño, hermanos, que David, con tantas obligaciones, con tantas cosas que hacer por las personas, por su pueblo, con tantas cosas que ponerse al día, él esté pensando en algo que él había prometido, en algo que tenía pendiente en su vida. No voy a leer no vamos a leer, hermanos, todo el pasaje de historia, se lo voy a ir narrando, pero quiero que sepan que va a estar basado y que está basado en la segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Aquí, en esta parte, nos dicen las escrituras que David empieza a indagar algo sobre la familia de Saúl, empieza a averiguar algo sobre los descendientes de Saúl. Dice en esta parte la palabra de Dios: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Quiero que ustedes imaginen la cara que debió de haber puesto cada una de las personas que estaban alrededor de David. Todos preparados para gobernar, todos preparados
preparados para ejecutar las instrucciones de David, y David lo que empieza a preguntar a quienes estaban ahí es que si había un descendiente de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. ¿Que no había cosas más importantes en que atender de David? Pregunto. Imagínense, insisto, en la cara de las personas alrededor. No estaba preguntando por cualquier descendencia. Estaba preguntando por la descendencia de alguien que durante mucho tiempo le buscó, y no precisamente en buena lid, sino para matarlo. ¿Sí? ¿Por qué David tendría que preocuparse, hermanos, por el hijo de Saúl? Se supone que ya era una nueva administración, un nuevo reinado. ¿Quién se preocupa por lo que ya pasó? Por los que ya no están, por los que ya se fueron, o como decía nuestro hermano, por aquellos que no nos deseaban ningún bien. ¿Sí? David se acuerda, hermanos, de algo muy especial que había sucedido cuando Saúl lo andaba persiguiendo. Hubo un amigo que lo protegió, hubo un amigo que lo cuidó y lo resguardó, que fue precisamente Jonatán. Y cuando Saúl intentó y lo buscó para matarlo, Jonatán lo protegió. Pero a cambio de eso, nos dice ahí en 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 14, que le pide algo Jonatán. Le pide algo a David. Dice, si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que tú también seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Cuando David llega, David se acuerda de esta promesa. Cuando David toma el reinado, David se acuerda de esta promesa. Pero cuando él llega al reinado, Jonatán ya no está vivo. Al igual que Saúl ya había muerto a manos de los filisteos. ¿Quiénes de nosotros, hermanos, pudiéramos hacer lo mismo que David? Porque ya había pasado mucho tiempo y David tenía eso en mente y estaba buscando cumplir su promesa. David se acuerda de esa promesa y para él es muy importante cumplirla, hermanos. Dice la historia que él pregunta y nadie sabía qué es o quién era descendiente de Saúl. Pero había un siervo que había trabajado para Saúl. Se llamaba Siba. Y se le cuestiona a él y empieza a hacer memoria. Y parece ser que se acuerda de un hijo que tenía Jonatán. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos 33. No da el nombre, Siba, ¿sí? Pero sí dice y confirma que sí. Dice de esta manera, sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies. Le responde Siba. Siba se acuerda y le dice que sí hay efectivamente un hijo. No le dice el nombre, le dice, ¿qué le dice? Las características físicas. Yo creo que cuando nosotros no decimos el nombre de una persona y decimos sus características, y sobre todo este tipo de características, es ¿por qué? Lo estamos denigrando. Es como si estuviera David preguntándole y cuestionándole. Dice, pues sí, hay uno allá que sí le queda, pero está malito, está lisiado, está
está pues chueco, está menos válido, está tullido, lo dice una versión así. Quedamos bien, o sea, ¿qué con eso? ¿Para qué lo quieres? No te sirve. La historia es muy sencilla. Dice la historia que cuando van tras la familia de Saúl, los filisteos, ¿sí? La criada o la mujer que cuidaba al hijo de Jonatán lo toma para salvarle la vida y huir con él. Y dice la historia que cuando va huyendo con el niño, ella tropieza y cae. Y el niño se lastima, quiebra ambos pies. Y él queda pues viciado para toda su vida. Y por si fuera poco, la historia nos dice que huyen a un lugar que se llama Lodebar. ¿Sí? Pobre, seco, un lugar inhóspito. Y ahí es donde se desarrolla toda la niñez de este niño. Toda la juventud del hijo de Jonatán, que se llama, ¿alguien lo recuerda? Mefiboset. Ahí está Mefiboset. El rey David ha preguntado por un descendiente, Siba se acuerda y dice si hay uno. Y David manda a traer a Mefiboset. ¿Por qué? Porque él había hecho una promesa a Jonatán de velar por él y por sus descendientes. ¿Qué es lo que hace el rey David? El rey David manda traerlo. Manda por él. A mí me encanta, o sea, una de las cosas que tengo, que siempre les digo a mis hermanos naviavistas, leo y me empiezo a imaginar. Uso mucho la imaginación. Un joven viciado, cuyo abuelo en vida intentó matar al que hoy es el rey. Pónganse en el lugar ustedes de Mefiboset. Y que mandara el rey por ustedes, dando esas características de esa historia. ¿Qué pensarían ustedes? ¿A qué vienen? Digo, yo soy el descendiente y sería el heredero legal, legítimo del rey. Y manda el rey por ustedes. Y ustedes no pueden correr y no pueden huir. ¿Qué pensarían? ¿A qué vendrán estos hombres de parte del rey por mí? ¿Vienen a darme las buenas nuevas o vienen a matarme o vienen a destruir lo que queda de la descendencia? Yo no sé, pero me imagino, de acuerdo a las circunstancias, que Mefiboset definitivamente estaba temblando con esos antecedentes. Sin embargo, ¿qué hacen, hermanos? Lo llevan, lo toman y lo llevan a la casa o al reinado con David. Pero vean la presentación que hace Mefiboset con David. Un poco más adelante, ahí en la segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 8 y 10. Aunque fuera nieto del que había sido rey, él no tenía una gran estima por sí mismo. Donde había nacido, donde había crecido, y cuando está enfrente de David, ¿cómo se presenta, hermano? ¿Sí? ¿Y quién es este siervo suyo? Dice la palabra de Dios. Para que su majestad se fije en él. Observen esto. A veces hay personas con este grado, ¿sí?, de actitud, de positivismo o de imagen propia,
Si no valgo más que qué, pero no cualquier perro, no valgo más que qué, que un perro muerto. Ese es el concepto de sí mismo que tenía Mefiboset. ¿Sí? Obvio, ¿verdad? Pues lo llevan enfrente del rey y su abuelo. ¿Sí? Lo intentaba matar. Él, viciado, tenía un muy bajo concepto de sí mismo. Dice, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. ¿Sí? Pero David da una instrucción, hermanos, a Siba precisamente. Dice, pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, observen, hermanos, todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego. ¿A quién? A su nieto Mefiboset. En cuanto al nieto de tu amo, siempre ¿qué? En cuanto a Mefiboset, ¿qué es lo que va a pasar? Lo dice al final. ¿Qué es lo que siempre va a hacer? Siempre va, ¿dónde va a comer? Vamos a recapitular nuevamente. Está David huyendo de Saúl. Jonatán lo protege, que tiene éxito, salva la vida y le promete que va a haber por él y por su descendencia. Los años transcurren. Muere Saúl, muere Jonatán, pero le queda Mefiboset. La promesa se hubiera cumplido, hermanos. Tal vez nosotros podemos pensar, bueno, ¿dónde está Mefiboset? En lo de Bar. Si era una parte tan pobre, tan humilde, con un poquito de dinero que le hubiera mandado, ¿creen ustedes que David hubiera cumplido su palabra? Porque él dijo, yo voy a ver por tu descendencia. Hubiera cumplido bien, ¿no? ¿Saben qué, criados? Ustedes mismos iban, cada mes, cada semana, ustedes llévenle tanto dinero, ahí en lo de Bar, ahí a Mefiboset, para que él sobreviva. Y hubiera estado bien cumplido, ¿no? Porque eso fue lo que le prometió a Jonatán. Pero no solamente se acuerda, sino que cumple fielmente la promesa que le había hecho. Lo trae, independientemente de cómo él se sintiera, a David no le importa, él tiene que cumplir una promesa. Le da todo lo que era de Saúl. Pero no solamente eso, le da ¿qué? Un hogar. Imagínense ustedes en el comedor del rey, ¿sí? Mujeres, ¿sí? Absalón, Tamar, Salomón el gran sabio ahí, comiendo con su padre y Mefiboset. Imagínense la escena. Porque ahí va a estar comiendo. La instrucción del rey siempre se acata. Las instrucciones del rey no se discuten. Tienes tus bienes y aparte todos los días, ¿sí? Siempre vas a comer en mi casa. Ustedes tienen fotografías en sus salas familiares. Yo me imagino, de acuerdo a esta escena, de acuerdo a las instrucciones que está dando el rey, no existe la fotografía, estoy hablando de imaginación. Una fotografía ahí en la sala, ahí en el comedor, con la familia completa de David. ¿Y quién más? Y a David no se le olvidó, hermano, no se le olvidó la promesa. Y David la cumplió. Son promesas a veces complicadas. Porque si bien fue una promesa a Jonatán, pues no creo que se le olvidara tan sencillo, tan fácilmente, lo que había vivido a manos de su abuelo. ¿Cuántas promesas hemos hecho nosotros complicadas de cumplir? Aquellos que estamos casados, aquellos que han sufrido alguna situación con sus hijos o con su pareja y
que tenemos que cumplir esa promesa como esposos, como esposas, como padres, y ser fieles a esas promesas que hemos hecho, cada uno de nosotros. Nuestro Dios nos ha hecho una gran promesa, pero nosotros también le hemos hecho una promesa. ¿Las estamos cumpliendo, hermanos? Dice la historia, hermanos. La historia sigue, y me brinco en muchas partes. Dice la historia que llega un momento en la rebeldía de Absalón, ¿la recuerdan? Y David tiene que huir. David tiene que huir con un grupo de hombres. ¿Saben ustedes quién estaba en ese grupo de hombres cuando David huye? ¿Creen que estaría Mefiboset? ¿Creen que Mefiboset, el rey cumplió su palabra, le dio todo, le dio un hogar? ¿Creen que Mefiboset estaría con esos hombres? Me hubiera gustado que sí estuviera, pero no estaba. La Biblia dice que no. David le pregunta a Siba que dónde está Mefiboset, y Siba dice que se ha quedado con los que le traicionaron a David. ¿Qué sentiría David? Pero continúa la historia. David regresa, Absalón cae, y David se entrevista nuevamente con Mefiboset. Y Mefiboset le da una versión diferente a la que le dio Siba, opuesta totalmente. La pregunta es, ¿quién tendría la razón? ¿Quién tendría la verdad? ¿Siba o Mefiboset? Uno dice, se quedó con los que se traicionaron. Mefiboset dice, a mí me abandonaron. Aquí. ¿Quién tendría la razón? ¿Quién me puede decir quién tendría la razón? No se sabe. ¿Saben por qué no sabemos quién tendría la razón? Porque David nunca pregunta. David no cuestiona. Tal vez si hubiera sido otro hombre hubiera dicho, a ver, ven para acá, Siba, ven Mefiboset. Ahora sí, aquí los dos enfrente, díganme. ¿Qué es lo que pasó? ¿Realmente me traicionaste? ¿No me traicionaste? ¿Cómo estuvo todo eso? ¿Por qué David no enfrenta, no confronta a Mefiboset? ¿Saben por qué? Porque si Mefiboset lo hubiera traicionado, Mefiboset se queda en su casa. Y si Mefiboset no lo hubiera traicionado, también se queda en la casa. El estatus de Mefiboset no dependía de su comportamiento, dependía de una promesa que David había cumplido a Jonatán. A veces, como cristianos, nuestras promesas sí dependen de lo que los rodea. Recuerden el día en que cada uno de ustedes se bautizó. Nosotros paramos a un costado de nuestro hermano que nos bautizó y hacemos la confesión de fe. Y al final hacemos una promesa y prometemos serle fiel hasta la muerte a nuestro Dios. Hasta la muerte. Pero luego vienen las circunstancias que ahorita platicaba nuestro hermano en su tema, y empezamos a desviar nuestra atención de esa promesa. ¿A quién se la hicimos? A Dios. Pero empezamos a desviarla hacia los costados para ver los ejemplos y las actitudes y escuchar las cosas que dicen las demás personas, aún nuestros hermanos. Y bueno, yo voy a cumplir mi promesa a Cristo, yo voy a cumplir mi promesa a Dios si todo está bien en la congregación, si no me falta nada económicamente, si no pierdo mi trabajo, si mi salud está bien. Y empiezo a poner peros. Nuestra promesa, hermanos, no depende
de algo que estemos disfrutando ahorita o que vamos a disfrutar más adelante en esta tierra, sino en una cuestión de fe, de lo que ya se nos prometió, que es la vida eterna. El ejemplo de David, no por nada lo conocemos como un hombre conforme al corazón de Dios. Es un estatus y un renombre bien definido y muy especial. A pesar de todo lo que vivió David en esta historia, él cumple su palabra. Él cumple la promesa que hizo. Nosotros como cristianos, a pesar de lo que venga en nuestra vida, tenemos que mantenernos firmes, manteniendo esa promesa que le hemos hecho a nuestro Dios. Dios cumple, hermanos, sus promesas. Dios cumple las promesas para cada uno de nosotros. Pero nosotros también, hermanos, tenemos que estar conscientes de que debemos de cumplirlas. Dios le cumplió la promesa a Moisés. ¿Recuerdan cuál fue esa promesa? ¿A Moisés? Sé que es sermón, pero también quiero que ustedes despierten un poquito y que me digan, ¿qué es esa promesa que nuestro Dios le cumplió a Moisés? Hablando de su descendencia. ¿Sí? Se la cumplió a través de Isaac, a través de todo. Es enorme, hermanos. ¿Recuerdan esa promesa que le hizo a Noé también? Me encanta cómo nuestro Dios culmina esa promesa de no destruir jamás nuevamente la humanidad con agua, con un arco iris. Nosotros a nivel tierra solamente vemos parte del arco iris, pero quienes han visto las fotografías desde el cielo, ¿sí? Los astronautas, los arcoíris no son media luna o medio círculo, son círculo completo. Tal vez por eso nuestro Dios puso esa señal, ¿sí? Completa dentro de esa promesa. Hay una historia, hermanos, que nosotros tenemos que entender también. ¿Qué es lo que vivió Oseas? Quiero recapitular porque quiero enfatizar en lo que estamos analizando, estudiando sobre las promesas. Recuerden que Oseas tenía una mujer. ¿Cómo era su mujer? ¿Era recatada? ¿No? ¿Cuántos hijos tenía Oseas? ¿Lo recuerdan? Gomer tenía 3 hijos. ¿Cuántos de esos hijos eran de Oseas? ¿Cuántos? Ninguno. El problema no es ese, o la situación que quiero hacer no es esa, sino que ella se va, ella huye, y se dedica a lo que ahorita nosotros conocemos como prostitución. Pero la instrucción que se le da a Oseas no es nada sencilla. ¿Qué se le pide? ¿Lo recuerdan? Se va, huye, y la instrucción es que vaya por ella. ¿Y qué hace, hermanos? ¿Va o no va? Sí va. Y para males mayores, Gomer, ¿cómo estaba? En una subasta. ¿Y qué hace? ¿Ustedes? No va y le da, no va y la convence, no va y habla con ella, sino que estando en una subasta, como si fuera una esclava, él va y la compra nuevamente. Oseas capítulo 3, versículo 1 y 2. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera
que es amante de otro, ámala como ama el Señor. ¿A quiénes? A los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos, si se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Luego dice, compré entonces a esa mujer por ¿cuántas monedas, hermanos, de plata? Por 15 monedas de plata. Necesitamos una imagen de las promesas de Dios, hermanos. Están las promesas que ha cumplido a los personajes que hemos mencionado, pero esta imagen de cómo cumplir a pesar de todas nuestras promesas, yo digo que es el ejemplo de lo que Dios hace con nosotros. Como Él, a pesar de todo, cumple sus promesas a cada uno de nosotros. Al igual que Mefiboset, si nosotros nacimos bien, sin herederos del trono, el pecado nos separó de Dios, la maldad nos separó de Dios. Da de cuenta que es la caída que tuvo Mefiboset, que cayó lisiado. En un momento de nuestras vidas cada uno de nosotros pecamos y fuimos destituidos también de la gloria de Dios. En un momento determinado nosotros también quedamos lisiados, fuimos victimizados, fuimos discapacitados, fuimos arraigados en otra tierra. Pero en un momento dado, a través de nuestros padres, a través de un familiar, a través de un vecino, a través de un predicador, el Rey mandó por nosotros. Nuestro Dios mandó por nosotros. Y al igual que Mefiboset, nosotros nos acercamos con un bajo concepto de nosotros, ¿sí? Pensando que no valíamos nada. Y a través del estudio de la palabra de Dios, nosotros fuimos entendiendo de que sí valemos mucho. Porque tanto valemos que nuestro Señor Jesucristo dio su sangre por cada uno de nosotros. Mefiboset, cuando el rey mandó por él, tenía un concepto muy bajo. Pero ahora, hermanos, el rey ha mandado por nosotros. Quiere cumplir su palabra. Estamos tal vez, pues estuvimos lisiados con el pecado que nos separó de Él. Él cumple sus palabras. La pregunta, hermanos, ¿podemos nosotros cumplir nuestras promesas? ¿Podemos nosotros permanecer firmes para cumplir esas promesas como lo hizo David? Esta forma de cumplir la promesa por parte de David debe de inspirarnos a nosotros a cumplir nuestras promesas. Hay una historia ideal, y yo creo que ustedes han visto muchas, para terminar con la meditación, que nos inspira. Un matrimonio de muchos años, hermanos de muchos años ya, dicen, el hermano cae en cama, enfermo, y la hermana lo cuida durante muchos años, como si fuera su hijo, más que como si fuera su esposo. Porque su esposo ya no se puede levantar, su esposo ya no puede comer por sí mismo, su esposo ya no puede bañarse por sí mismo. Ella le da de comer, lo baña, lo cambia, lo cuida durante mucho tiempo. Y cuando ella nos cuenta esta historia, hermanos, hace énfasis en algo que estamos nosotros estudiando en esta tarde. Una promesa. Los que estamos casados hicimos una promesa. ¿Lo recuerdan? O ya se les olvidó. Es hasta la muerte, hermano. ¿Sí? Y cuando yo veo esas historias, cuando escucho a esta hermana y decirnos a todos nosotros que es no solamente por el amor, sino por esa promesa, recordar esa promesa.
Y yo les exhorto en esta tarde a que recordemos ese día que nos lo ofrecemos cada día de nuestra vida y recordemos esa promesa que nosotros le hicimos a nuestro Dios. Y le cumplamos a nuestro Dios y nos cumplamos a nosotros mismos. Sin importar lo que esté a nuestro lado, sin importar lo que veamos, sin importar lo que escuchemos. Y voy a tomar el ejemplo de nuestra hermana. Con nuestro enfoque bien definido en el vaso que tenemos en nuestras manos. Eso es lo que importa. Nuestra salvación está en nuestras manos. Cuidémosla a cada uno de nosotros. El ejemplo de David a través del cumplimiento de la promesa con Mefiboset es un claro ejemplo de cómo nosotros debemos de actuar. Aquella promesa que le hicimos a nuestra pareja, el hecho que las personas nos hagan algo indebido y nosotros tener que hacer lo correcto, el hecho que los hijos se comporten de otra manera y nosotros tener que cumplirles como padres, es la promesa y cuidarlos. Y sobre todo la más importante, hermanos, la promesa que le hemos hecho a nuestros hijos. Hermanos, que Dios los bendiga. Si hay algún visitante, palabras hacia él. A lo mejor no se han dado cuenta los que no están bautizados, pero así como con nosotros, nuestro Dios mandó por nosotros para venir a su reino, también ha mandado por ustedes. Y ya están a un pie, están aquí, están muy cerca. Ahora hay que aceptar estar en la mesa. La invitación está, pues. Mefiboset fue invitado a la mesa para estar siempre. A usted también le estamos invitando, ¿sí? Pero esa invitación no es de nosotros, sino es una invitación de parte de Dios para que esté a la mesa de Él, para que sea parte de su familia. Me encanta la idea que tiene la hermana de grabar aquí las predicaciones. Y se me viene a la mente porque todo el mundo traemos un celular, ¿verdad? Y cuando estamos bien contentos, ¿qué hacemos? ¡Ah, una selfie! ¿Verdad que sí? A mí me encantan las fotografías. Al principio les dije que me imaginaba una fotografía, porque eso es lo que hizo David con su familia, al darle un hogar a Mefiboset. Pero el día de mañana, cuando estemos con nuestro Dios, esa es la fotografía que yo quiero. Es la fotografía por la que trabajamos, luchamos y vivimos cada día. Una selfie con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con cada uno de los personajes, de los apóstoles que están aquí en la Biblia, y que veamos a ellos. Imagínese usted, ¿sí? Así como Mefiboset estaba en esa fotografía, a cada uno de nosotros en esa fotografía, a un lado de Pablo, a un lado de Pedro, a un lado de Moisés, todos alrededor de Jesucristo. ¿Pueden imaginarse? Nuestro Dios nos ofrece un hogar así, y lo tenemos. Quienes no lo tienen, los invitamos a que lo tengan. Ha sido un privilegio estar con ustedes, hermanos. Muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga y dejo el lugar a nuestro Señor.